propósito, pues seguiremos como estamos, ¿no? Y seguiremos como vamos, y de alguna manera era lo que estaban viviendo los creyentes de Éfeso, y bueno, en general los creyentes de las iglesias del primer siglo, dejándose contaminar por el pecado y creyendo que de alguna manera se puede manejar la cosa y seguir así como si nada. Y Pablo hoy nos va a desafiar. Yo creo que hoy nos va a desafiar. Sí, señor Juan. La otra vez no tenía pilas. Así que yo creo que, espero que nos desafíe hoy, así sea con video y no sin video. Y el mensaje de hoy, bueno, básicamente en los dos versículos que siguen de lo que estamos estudiando en el capítulo 5, vimos la vez pasada hasta el versículo 14. Hoy vamos a iniciar una miniserie de los versículos 15 al 16. Vamos a ver solamente el 15 hoy. Pero el título de la enseñanza es Viviendo con Sabiduría, porque básicamente es lo que podemos concluir de lo que Pablo está hablando a los efesios ahí. Y vamos a leer los versículos, Efesios 5, versículos 15 y 16. Lo que nos falta de la enseñanza que estamos viendo del paquete grande, que va desde el 15 hasta el 20. Nos faltan, contando lo que nos falta hoy, desde el 15 hasta el 20. Pero hoy vamos a ver, como les dije, solamente estos versículos 15 y 16, bueno, solamente uno, pero hablando de vivir con sabiduría. Es fundamental que entendamos que tenemos que vivir con sabiduría como creyentes. Vamos a leer nuestros pasajes. Efesios 5, versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar. Señor, queremos entregarnos en tus manos y rogarte que abras nuestros ojos, que podamos ver tu verdad, Señor, que podamos ser desafiados en esta preciosa carta que nos has dejado, Señor, para la edificación de tu iglesia, y que entendamos, conforme a la oración de Pablo, por todos los creyentes del primer siglo, y seguramente también por nosotros, para que tú nos abras el entendimiento y nos des la sabiduría para comprender las cosas tan grandes que tienes para nosotros, y que tu obra fue hecha en cada uno de los que te hemos recibido como Señor y Salvador con un propósito grande. Y eso es de lo que Pablo está hablando, Señor, de lo que estamos aprendiendo, de la manera como debemos vivir siendo hijos tuyos, coherentes con tu verdad, y entendiendo que tenemos que tomar decisiones que muchas veces van en contra de lo que desean nuestros miembros, nuestro cuerpo, Señor. Yo te ruego que uses tu palabra, Señor, que me uses a mí, que uses este mensaje, que nos desafíes, que abras nuestros ojos, Señor, con tu palabra, y podamos comprender la importancia de lo que Pablo nos va a enseñar hoy, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a nosotros, y que seamos capaces de salir transformados hoy, Señor, tomando decisiones, por pequeñas que sean, conforme a tu voluntad para el avance de tu reino, y conforme también a tu voluntad y a tu deseo. Si hay alguien aquí que no te conoce, Señor, habla a su corazón, quita esa venda que no le permite ver la verdad, Señor, que abras sus ojos y que le des esa nueva mirada para que pueda ver, Señor, de verdad lo que le rodea, Señor, y la eternidad que hay contigo y la que también hay sin ti, Señor. Dejamos en tus manos este tiempo y te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, el propósito de este mensaje es que como iglesia entendamos la importancia de no perder más tiempo para el Evangelio. Es de lo que Pablo nos va a hablar. No perder más tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no es hora de decir, bueno, mañana el Señor se va a demorar unos añitos más, y hay tiempo. Sí, yo me voy a tomar un tiempo y después de ese tiempo voy a tomar decisiones. Es ya. El tiempo es ya. Acabamos de salir de una conferencia misionera que nos estuvo desafiando mucho acerca de esto, porque tenemos que ver el mundo perdido, y si somos ciegos, pues simplemente no lo vamos a entender. Lo que está pasando en el mundo es evidencia de que el tiempo se está acabando. Ya no hay más tiempo, es necesario aprovecharlo bien, como también lo vamos a ver en 8 días,
Pero el propósito es que como iglesia entendamos la importancia de no perder más tiempo para el Evangelio, entendiendo que vivimos en los últimos días y que el tiempo para llevar a cabo Colombia para Cristo se acaba. Y obviamente es la gran comisión, es lo que Dios nos ha encomendado, y el propósito para el cual nos salvó. Bueno, a manera de introducción, simplemente llamarle la atención acerca de algo. Bueno, cuando uno va a hacer un viaje a una tierra desconocida, pues procura enterarse de lo que hay allá, ¿cierto? De sus costumbres. Bueno, hay un dicho que dice que a la tierra que fueres haz lo que vienes. Pero si uno va a hacer un viaje a tierras desconocidas, uno averigua cómo es la comida, cómo es el clima, ¿cierto? Para ir también listo con la ropa y bueno, alistando también el estómago para comer cosas que de pronto nunca ha comido y entendiendo un poco las costumbres del lugar a donde va. Es importante. Si uno no hace eso, pues la va a pasar mal y va a llevarse unas sorpresas tremendamente grandes. Le van a ofrecer comidas que de pronto no va a poder comer. Alguien nos contaba que estuvieron por allá en China en un viaje y durante, no sé, tal vez 15 o 20 horas viajando en un carro no pudieron comer nada porque en los sitios donde paraban era comida que no estaban acostumbrados a comer. Bueno, allá comen cosas que aquí no, ¿cierto? Perro, entre otras cosas, perros que los cuidan para eso, ¿no? No son perros callejeros que comen por ahí, pero de todas maneras es muy difícil para nosotros hacer eso. Lléveme a un McDonald's, dice, cuando, bueno, se demoraron harto y hasta que llegaron a un McDonald's pudieron comer algo más o menos parecido. Pero fíjense, la intención de esta introducción es que entendamos que tenemos que ser avisados, que entendamos que tenemos que estar atentos a lo que viene, aún a las cosas que vamos a hacer nosotros. Y porque ir sin saber de las costumbres, de la moneda, del clima, bueno, pues es una aventura que no vale la pena vivir, no vale la pena. Pero hoy vamos a ver que Dios quiere que vivamos atentos en medio de un mundo adverso, ¿cierto? De tal manera que podamos llevar a cabo su obra de la mejor manera, de la mejor forma. Y por eso el pasaje empieza así, ¿cierto? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. Así empieza el pasaje. Y hoy vamos a ver solamente ese primer punto, andando con diligencia, tres cosas importantes en este punto. Al considerar las razones, porque dice mirad pues, y obviamente esas palabras son de conexión y nos obligan a regresar a los versículos anteriores y a decir, bueno, por lo que dijimos antes, por lo que estudiamos antes, miren lo que viene, analicen qué pasos van a dar, miren cómo van a vivir. ¿Y qué es lo que nos acaba de enseñar Pablo? Bueno, que el pecado no podrá quedar oculto, ¿se acuerdan? Todo se supo, ¿no? Que todo se va a saber, que lo que hacemos en esos tiempos por ahí a solas y que no queremos que nadie nos vea, se va a saber. Nada quedará oculto, todo será revelado. Y uno a veces dice, no, en esta no me van a pillar, y lo pillan. Pero más allá de eso, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado, ante Él no hay nada que podamos ocultar. Y eso fue lo que vimos. Por eso es que Pablo les dice, miren pues cómo van a andar con diligencia, cómo deben andar con diligencia, teniendo en cuenta lo que dijimos. Y ese miren pues, bueno, mirar es una palabra, su origen es una palabra griega que significa vigilar cuidadosamente. Tengan cuidado con lo que hacen, miran bien cada paso que van a dar, las cosas que van a hacer. Porque nosotros, y todos, yo creo que caemos en eso de bueno, simplemente mañana vamos a hacer tal cosa y nos vamos sin considerar. Y vamos a hacer tal otra, y vamos a meternos en este negocio, y vamos a hacer tales y otras cosas, y no pensamos bien. Y Pablo está diciendo, miren bien, consideren bien, porque lo que van a hacer, si no lo miran bien, los puede llevar a cometer equivocaciones y pecados que obviamente tienen consecuencias. Miren bien. Bueno, Mateo, aquí, perdón, qué pena, me adelanté un poco. Solamente quise ponerles aquí el bosquejo de lo que vamos a ver, y hoy, como les dije, solamente vamos a ver el punto 1. Entonces, al considerar las razones, mirad pues, y les puse la palabra de vigilar cuidadosamente, mirar con atención.
Y miren lo que dice Mateo 24:4 que está en la pantalla. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es la misma palabra, blepó. Tengan mucho cuidado porque los quieren engañar. En este caso, del contexto de Mateo 24, de los últimos días, ¿cierto? De la tribulación, de lo que va a vivir Israel. Pilas que nadie los engañe, porque vendrán muchos que dirán que vienen, que es Cristo, ¿cierto? Falsos cristos, todos, si ustedes leen el contexto ahí. Y el Señor está hablando de las señales que se podrán ver antes del fin del mundo. Y por eso dice: miren bien que nadie los engañe. Y Pablo está diciéndole a los efesios: miren pues con diligencia cómo andéis, analicen, verifiquen, consulten bien antes de ir a cometer cosas, de ir a cometer equivocaciones, de ir a hacer cualquier cosa que vayamos a hacer, por sencilla que sea, por sencilla que sea. Y el Señor, como les dije, está hablando de esas señales antes del fin, en este caso en el contexto de Mateo. Y esa es una expresión que se usa de manera amplia en la Biblia. Y bueno, como les dije, es en el sentido de estar atentos, de no dormirse, de verificar, de meditar, de consultar, de orar mucho para que Dios muestre y señale, especialmente cuando las decisiones que vamos a tomar tienen trascendencia en nuestra familia, en el trabajo, en el entorno en el que vivimos, no sé. Pero bueno, esta semana hablaba con un hombre de aquí en la iglesia y él me decía: mira, yo estoy seguro que Dios me ha llamado, pero he tenido cierto temor y he venido orando, y él me lo ha venido mostrando en varias partes de la Biblia una y otra vez. Bueno, gracias a Dios, dio los pasos y Dios le está confirmando lo que quiere de él en la Biblia, porque un llamamiento no es cualquier cosa, a lo que Dios nos llama. Es importante, pero no solamente esperes que Dios te llame a algo importante. Es en cualquier cosa de la vida, porque cualquier cosa que hagamos en el andar diario puede afectar nuestra familia y nuestro entorno. Y por eso Pablo dice: miren bien. Y les pido que me ayuden, o que vayamos allá a 1 Corintios. Busquemos 1 Corintios, está la cita ahí en la pantalla, dice 1 Corintios. Así como trabado, como enredado, ¿no? No me he fumado nada. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Con los nervios lo traicionan a uno, ¿sí? 1 Corintios, capítulo 3, versículo 10. Y Pablo de alguna manera está hablándoles de esto a los efesios. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire, ¿sí? La palabra mire, cómo sobreedifica. Es clave que entendamos en este caso, en el contexto de los corintios, Pablo les está diciendo: yo ya puse el fundamento, ustedes ya tienen el fundamento de Cristo, lo mismo que los efesios y nosotros, pero ahora cada uno de nosotros debe mirar cómo sobreedifica. Es algo que no esperamos o no debemos esperar que haga el pastor, los líderes, los maestros. No, cada uno mire cómo sobreedifica, cada uno mire qué paso va a dar, cada uno mire qué va a hacer de su vida, si entiende la importancia de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, que es el Evangelio finalmente. Y Pablo les está advirtiendo a los corintios sobre esa necesidad. Analicen, cada uno mire bien cómo sobreedifica. Y si nosotros no consideramos lo que vamos a hacer esta tarde, mañana, en cuanto a las cosas de Dios, estamos sobreedificando, mal o bien. La idea es que lo hagamos bien, guiados por la palabra de Dios. Y ese fundamento ya está puesto. Nosotros podemos decir con toda confianza: nosotros tenemos el fundamento, que es Cristo. Pablo puso el fundamento en los Efesios, el verdadero fundamento, que es Cristo. Y nosotros, bueno, cada uno mire cómo sobreedifica. Mirad pues bien, con atención. Y bueno, finalmente pues uno diría: bueno, ok, hablando de lo que Pablo nos está desafiando, porque él nos está diciendo finalmente que es importante que para vivir en la luz de Cristo y para vivir con sabiduría es necesario aborrecer el pecado. ¿Se acuerdan? De eso hemos estado hablando.
Esto no es un juego, no es un juego en el que podamos estar aquí hoy y mañana allí, no. No, el creyente tiene que aborrecer el pecado, necesariamente. Hay que aborrecer el pecado. Y no todo nos conviene. Tenemos libertad en Cristo, sí, aún para pecar. Porque ahora entendemos que si pecamos voluntariamente, lo hacemos y tiene consecuencias. El inconverso peca porque no tiene otra alternativa, ni mide sus consecuencias. Pero el creyente sí sabe y puede medir sus consecuencias. Primera de Corintios, que está en la pantalla, 10:23, dice: todo me es lícito, fíjense, dice Pablo, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces me es lícito pecar. No, Señor, de eso no está hablando Pablo. Pablo está diciendo, está hablando acerca de las cosas que explícitamente no son pecado en la Biblia. Por ejemplo, bueno, yo voy a ir a una discoteca, ¿cierto? Y voy a pasar un rato, unas 3 horas en la discoteca, y voy a bailar y me voy a divertir un rato. No es pecado. No es pecado. Y no está explícito como pecado en la Biblia. Pero si eso no edifica, si eso no contribuye a la edificación de los que están conmigo, de los que me conocen, no lo hagan, es lo que dice Pablo. No lo hagan. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo tengo la libertad de hacer lo que yo quiera. Y aún la palabra de Dios dice: no usen la libertad que Dios les dio para el pecado. Y si quieren, miremos en 1 de Pedro 16. 1 de Pedro 16, para que lo busquen en la Biblia. Ahí está la cita. 1 de Pedro 16 dice la palabra de Dios. Espero que lleguen ahí. 1 de Pedro 2:16. Dice: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No usemos la libertad que tenemos para hacer lo malo. Pablo les está diciendo a los efesios: ojo, ustedes tienen libertad para hacer eso, pero no lo hagan, porque no contribuye al avance del reino de Dios, porque no son luz, porque si quieren vivir con sabiduría se están equivocando, porque están poniendo en riesgo sus familias, su ministerio, su entorno, sus vidas y sobre todo el avance del reino de Dios. Y bueno, hay algo que no está especificado como pecado en la Biblia para ti. Pues yo te animo a que lo busques bien, porque honestamente hay que mirar con lupa para tratar de buscar un pecadillo pequeño que Dios no esté especificando en su palabra. Es decir, yo mejor me ciño a lo que dice la Biblia y analizo si lo que voy a hacer conviene o no conviene. Eso sí, porque podríamos decir: no, es que no está especificado como pecado. Bueno, yo los invito a que lo busquen. Pero ¿qué es lo que hacemos? Como les digo, ¿no? Para alguien leer un libro de cierto tema puede ser malo. Para muchos cristianos en el mundo escuchar música rock es malo. Para otros cristianos escuchar reggaetón es malo. Para mí escuchar reggaetón es malo. No, mentiras, no estoy hablando de que sea pecado, no. Depende, ¿cierto? Depende, como dice un amigo mío pequeño. Depende. Pero bueno, la enseñanza en este punto, para que nos fijemos en lo importante, es que es necesario para los creyentes mostrar claramente que repudiar la vieja naturaleza es el deseo de Dios, y que ahora estamos sujetos a la nueva naturaleza y a esa forma piadosa de vida en Cristo, nueva. Si no es así, estamos en un riesgo grande, porque podemos pensar que tenemos libertad para pecar un día y el otro no, y entonces terminamos con una religión. El tema de la vida cristiana es serio, es de verdad, no es un juego. Entonces es importante que tomemos decisiones al respecto, y es necesario, yo lo escribí aquí, es necesario para los creyentes mostrar claramente que repudian la vieja naturaleza y que ahora están sujetos a la nueva y piadosa vida en Cristo. Es importante. Bueno, nosotros hemos visto casos de personas que han empezado bien, que andaban bien, pero que se desviaron, que se endurecieron un poco en sus corazones y terminaron andando
de esa manera, dándole gusto a la vieja naturaleza. Muchos de ellos terminaron mal, otros, gracias a Dios, regresaron y Dios los limpió y los restauró, y hoy en día caminan bien. Porque siempre hay posibilidades, siempre hay espacio para la restauración. Dios es misericordioso, nunca busca la destrucción de un creyente, busca siempre la restauración, siempre. Ahí está su misericordia y su amor. Pero un segundo aspecto aquí para avanzar en nuestra enseñanza, al considerar los requerimientos, fíjense, porque dice: con diligencia cómo andéis, mirad bien con diligencia cómo andéis. Y ahí hablamos de los requerimientos. ¿Qué pide Dios de nosotros? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y de acuerdo con lo que acabamos de ver, bueno, se requiere que el creyente viva de tal manera que corresponda con su profesión, ¿cierto? Bueno, no estoy hablando de los arquitectos y los médicos y los ingenieros. Nuestra profesión en Cristo. Dijimos, fuimos salvos a través del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz, de la obra que Él hizo en la cruz por nosotros, y ahora tenemos una vida eterna a su lado. Bueno, entonces vivamos conforme a ese principio, con respecto a la calidad de quien lo pide. Miren, la Reina Valera 1909, yo creo que lo puse ahí también, dice, en el pasaje dice: ¿cómo andéis avisadamente? Y cómo nos abre el entendimiento esta otra forma de ver las cosas. Mirad cómo andéis avisadamente, y avisadamente significa que el que ha sido avisado previamente, el que se anticipa a los acontecimientos. Y por eso les hablaba en la introducción que cuando uno va a hacer un viaje a una tierra desconocida, averigüe cómo es la cosa. Y bueno, por lo menos trate de ver a qué sitios va a visitar, ¿no? Dónde comer, porque si en la mayoría de los restaurantes venden cosas que no acostumbramos a comer, vamos a pasar hambre y vamos a pasar dificultades. O las mismas costumbres de esos pueblos a donde vamos a ir. Avisadamente, dicen que soldado advertido no muere en guerra, ¿cierto? Es un dicho popular. Y pensando en eso, pues lo que está pasando en el conjunto donde vivimos, pues nos ha llevado a tomar decisiones. Y bueno, soldado advertido no muere en guerra. Tomamos una decisión impresionante. Miren, acabamos de comprar, no de comprar, nos acabaron de regalar una fiera que nos ayuda a cuidar la casa. Yo tenía que inventarme la manera de presentarles al perro, porque estamos felices de tener ese canchacito. Y hace rato veníamos de verdad pidiéndole a Dios por una fiera que nos ayude a cuidar la casa. Y miren, esa respuesta impresionante. Oh, y miren, entonces, Dios nos regaló ese perrito así, de una manera que no se imagina, porque realmente es un perrito de una raza costosa, pero no íbamos a gastar un peso en eso. Y nos regalaron el perrito, qué lindo. Y bueno, avisados, nosotros queremos anticiparnos a las cosas. Y bueno, si nos van a robar, bueno, ya está ahí Loki, que nos va a ayudar, ¿cierto? Se lo roban por bonito. Yo le voy a decir a nadie que tenemos algo. Pero miren lo que dice Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, ¿cierto? El avisado ve el mal y dice: aquí va a caer una avalancha, ¿cierto? Yo me quito, no me quedo ahí como un tonto que se me venga encima. Mas los simples, es decir, los necios, pasan y reciben el daño. Yo veía la otra vez en la carretera que íbamos a ir para Bogotá y estaba lloviendo ahí en Guayabetal, y esa montaña escurría de todo y caían piedras. Yo digo, bueno, el avisado del mal y se esconde. Bueno, todo el mundo empezó a echar reversa y a meterse y a devolverse, pero nadie se quedó ahí esperando a ver si le cae la avalancha encima. El avisado ve el mal y se esconde. Avisado se anticipa, y Pablo está diciéndoles a los efesios: miren pues con diligencia cómo andéis, no se duerman, con diligencia, avisadamente. Y bueno, solo el sabio, en el caso de nuestro contexto, está en capacidad de ver cuando el pecado se acerca. Y de eso sí estamos hablando.
Cuando el pecado se acerca, pilas. Cuando la tentación nos quiere envolver, uy, cuidado, pilas. Porque el tema que estamos tratando, bueno, y finalmente el asunto del que Pablo nos está tratando no es cualquier cosa. Y en la medida que nosotros nos hagamos los tontos y nos durmamos y no seamos diligentes, nuestra vida va a desviarse, vamos a dejar de dar un testimonio, vamos a dejar de brillar, vamos a dejar de andar en luz. ¿Y el mundo perdido qué? Avisados, porque miremos lo que está pasando en Israel otra vez, les digo, no es cualquier cosa. No, es que allá se están matando porque toda la vida han estado en guerra. Pilas, que lo que viene es grande, grande. Y Pablo, bueno, obviamente no era el contexto aquí, no era lo que estaba pasando, pero increíble la sabiduría de Pablo para escribir estas palabras como si fueran para nosotros hoy. Porque en el 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. El mundo está terriblemente destruido, corrompido y dañado. Los días son malos. No vivan como los no creyentes, no vivan como los que viven en la carne, porque los días son malos. Los días son malos. Y Pablo está diciendo, vigilen cuidadosamente lo que piensan, pilas con lo que ven, con lo que escuchan. Televisión, películas. No estoy diciendo que es pecado, nosotros vemos películas en Netflix, vemos televisión también, pero ojo con lo que escuchamos. Pilas, hay gente que bueno, a veces no por distribuir mal su tiempo no llega a la iglesia, entonces prende su televisor y pone un programa donde un pastor cualquiera predique. Ojo con lo que vemos, ojo con lo que escuchamos. Pablo dice, mirad bien cómo andéis. Y entonces después resultamos entendiendo mal las cosas, haciendo una mezcla de todo y finalmente decimos, bueno, pero ¿cuál es la verdad? Si aquí este pastor que predica aquí, no sé, de alguna manera me hace entender que yo estoy bien y voy a la iglesia y me dicen que estoy mal, entonces, ¿cómo es el asunto? Bueno, aquí no te estamos diciendo que estás mal, aquí te estamos diciendo lo que dice Dios de nuestras vidas. ¿En qué estamos fallando? Pablo dice avisadamente. Esdras 7:23, yo les pido que lo busquen, ahí les pongo la cita en la pantalla. Esdras. Esdras 7:23. Dice la palabra de Dios: todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Fíjense que estas palabras las está diciendo un rey pagano, un rey gentil, Artajerjes. Porque este rey, bueno, Esdras, les cuento un poquito la historia. Esdras fue movido por Dios para ir a reconstruir el templo. Y este rey, siendo gentil, siendo pagano, por la vida de Esdras, decidió apoyarlo en todo lo que Esdras necesitaba y el pueblo de Israel, los judíos, para reconstruir el templo. Y bueno, les dio la orden de que les dieran todo lo que necesitaban para reconstruir el templo. Y dice, miren, un rey gentil, uno que no conoce a Dios, dice, todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente, con diligencia. Prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Como el necio que no ve que se le va a caer la avalancha encima. El avisado se esconde y él dice, yo no voy a ser como el necio, porque no quiero que la ira del Dios del cielo, del Dios de Esdras, porque no era su Dios, caiga contra el reino y sus hijos. Increíble. Y un creyente, una persona que conoce a Cristo, ¿cómo no tiene sus ojos abiertos para entender eso? Y obviamente los efesios estaban dejando contaminar por esos creyentes que andaban en la carne. Y Pablo le llama la atención de esta manera: diligentemente para el Dios de Esdras. Increíble. Así es que nosotros
debemos vivir para nuestro Dios. Y con frecuencia pues los creyentes no entendemos esto. No pasa nada, tranquilo, mañana, pasado mañana, hoy se me hizo tarde, pero mañana sí madrugo. Me voy a ocupar de estas cosas y cuando termine, ahí sí me ocupo de las cosas de Dios. Ya es tarde, ya es tarde. El reloj de Dios está puesto en Israel y ya está marcando sus últimos minutos. Entendamos la urgencia de esto. El mundo perdido está aquí afuera. Abrimos la puerta y ahí está el mundo perdido. Y somos nosotros los responsables de esas almas. Quizás Dios va a demandar la sangre de esas almas de nuestras manos. Si nos dormimos, si no andamos con diligencia, si no entendemos la importancia. Diligentemente, prontamente, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Por eso nosotros en estos días nos vamos a reunir con Iván y con los líderes para planear el año entrante, todo el año. Vamos a considerar cada cosa y pedirle a Dios, obviamente le hemos venido pidiendo ya que nos guíe, porque necesitamos con diligencia hacer las cosas. Y así actuamos en esta iglesia. A veces nos equivocamos, nos toca hacer algún ajuste, pero programamos todo el año, desde el mes de noviembre. Y cada 3 meses hacemos un calendario para ajustar las cosas cada 3 meses, para andar avisadamente, para andar con diligencia, para que Satanás no nos sorprenda en nuestra iglesia y nos desvíe, para que entendamos mejor hacia dónde vamos, para que Dios nos guíe en cuanto a lo que debemos predicar y en cuanto a lo que debemos enseñar, en lo que necesita la iglesia. Y yo estoy seguro que estas son las palabras que Dios, el Señor Jesucristo nos diría hoy: mirad pues con diligencia cómo andéis. Y la palabra diligencia, bueno, viene, creo que la tengo por ahí, sí. Acribos, conscientemente, deliberadamente, con exactitud. Fíjense todo lo que implica esa palabra diligencia. El que no actúa con diligencia, ¿actúa con qué? Con negligencia. Y no hay nada peor que una persona negligente, que no quiere hacer las cosas, o que las hace regañadientes, sin planificar, sin alistarse, sin entender, sin analizar lo que va a hacer, de afán, negligente. Dice Proverbios, que está en la pantalla, dice Proverbios 4, 26 y 27: examina la senda de tus pies. Es lo que está diciendo Pablo. Mirad pues con diligencia. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Y bueno, yo aquí tengo algunas preguntas. Bueno, ¿cómo aconsejamos a nuestros hijos? ¿Con base en qué les damos un consejo? ¿En la vida de otros? Porque si la vida nuestra no es irreprensible, no podemos aconsejarlos con nuestra vida, ¿cierto? O tú podrías decirle a tus hijos: sean como su papá. Sean como su papá y como su mamá, ¿sí? Pues ojalá que se pueda llegar a ser así. Y ojalá que nosotros seamos tan conscientes de esto que seamos capaces de, bueno, por lo menos de ser honestos y decir: sean como su tío, o sean como su prima. Ojalá que seamos nosotros esos que podamos decir: yo te aconsejo que seas como yo. O que tu hijo pueda decir: papi, yo quiero ser como tú. Pero esto depende de cómo andemos, cómo estamos andando en Cristo. Esa es la vida cristiana. No son legalismos, no son vestirse de una manera o de otra, no es comprar esto o no comprarlo, o ir a un viaje o no ir. Eso no es. Es en el fondo una vida irreprensible, que a simple vista es difícil, pero que
Cuando nos acercamos al Señor y le decimos, Señor, guíame, te necesito, yo quiero de verdad ser ejemplo para mis hijos, encontramos la guía, encontramos el consejo, la dirección. Considerar lo que podemos perder, es que si andamos mal podemos perder muchas cosas. Yo he considerado, créanme, en mi mente carnal muchas cosas y a veces digo, no, esto no puedo ni siquiera considerarlo porque está en riesgo mi esposa, mi hija, mi familia, mi ministerio, mi vida como creyente. Y eso me dice, uy, no, qué miedo, yo no quiero perder eso. Yo quiero seguir por el camino que Dios me está trazando y me está señalando. Ese es el camino seguro. Y en ese camino vamos a tener paz, vamos a tener seguridad, vamos a tener tranquilidad. Es el camino que Dios nos está mostrando. Considera bien, mira bien cómo aconsejas y qué clase de ejemplo eres para tus hijos. Proverbios, para que lo busquemos, Proverbios 7:2. Dice la palabra de Dios: guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. ¿Qué mejor consejo que ese? Guardar los mandamientos de Dios. No estamos hablando de obedecer los 10 mandamientos, no estamos hablando de obras. Estamos hablando de dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros y que tomemos decisiones, porque ya está puesto en nuestras manos, como vimos ahora Pablo diciéndole a los corintios: yo ya puse el fundamento, cada uno de ustedes mire cómo sobreedifica. ¿Qué quiere de su vida? ¿Qué quiere de Dios? Entonces mire cómo sobreedifica. Y Salmos 119, 59 y 60. Salmos 119, 59 y 60. Dice la palabra de Dios, qué lindos pasajes. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Sí ven? Que seamos capaces de ser autocríticos y decir, bueno, ¿cómo estoy viviendo mi vida? Espera un momentico. ¿Cómo me estoy portando con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos? ¿Cierto? Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me conviene volver mis pasos sobre la palabra de Dios. Y dice el 60, me apresuré y no me retardé. Es decir, fui diligente en guardar tus mandamientos. Diligente, con diligencia. Mirad pues cómo andéis. Siempre hay tiempo para considerar. Siempre hay tiempo, mientras estemos vivos, para analizar y mirar cómo estamos andando y decir, sí, estoy andando mal. Yo digo que no hay hombre más hombre que el que es capaz de reconocer sus errores. Bueno, las mujeres también, no estamos hablando de varones. Pero no hay un ser humano más valiente que el que sea capaz de reconocer sus errores y decir, sí, yo me estoy equivocando, yo me equivoqué, perdón. Soy un varón, soy un macho, pero me equivoqué. Perdón. Delante de Dios, ¿cierto? Y cantamos hoy, lávame más y más. Reconocer los pecados, siempre hay tiempo para considerar y para corregir el camino y seguir con diligencia mientras estemos vivos, mientras Dios nos dé esa oportunidad. Y obviamente Pablo lo que está haciendo es diciendo a los efesios: consideren sus caminos, de verdad, pilas, no sigan como van porque van mal. Y ese es el contexto de la iglesia de Éfeso, una iglesia que iba mal, no es una iglesia que estuviera andando bien. Todo lo que hemos estudiado indica eso, especialmente desde el capítulo 4 en adelante, que es la obra que Dios espera en los creyentes. Y bueno, Pablo no tiene en mente las vidas de las personas como tales, ¿cierto? Es que yo quiero que tú seas una mejor persona, yo quiero que tú seas un buen empleado, yo quiero que tú seas una persona ejemplar en tu comunidad. No, él está pensando en la obra de Jesucristo. Él está pensando en el Evangelio, porque si nosotros nos detenemos a pensar en que yo debo ser una persona correcta,
justa, para que me vea bien, para que todo el mundo me quiera y para que me acepten en todas partes, estamos equivocados. El propósito y el enfoque es Cristo, es Colombia para Cristo en el caso nuestro, es la misión que tenemos, es la gran comisión. Y todo lo que yo haga, las decisiones que tome, cómo ando diariamente en mi vida, afecta la gran comisión. Y en el caso mío peor, porque estoy parado frente a la iglesia. Muchos miran cómo ando yo, y quizás para algunos sea ejemplo, ojalá que sea para todos. Lo digo por mí, no por ustedes. Es decir, cómo debo vivir yo, cómo camino, si considero mis pasos y corrijo siempre y vuelvo a los caminos del Señor, como lo vimos en Salmos. Y entonces, considerando eso, la diligencia se hace vital en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. Por eso, si a ti te cargan algo en la iglesia, hazlo con diligencia, no es cualquier cosa lo que estamos haciendo. Si te pedimos algo en el servicio, es con diligencia, porque contribuye al avance del reino de Dios. Grabar un servicio, dirigir la alabanza, manejar el videobeam, estar en clase de niños, atenciones, todo con diligencia, con diligencia. Mirad con diligencia cómo andéis. Y de hecho, Pablo en el versículo 17 dice, en el 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, aprovechando bien el tiempo. No, tranquilo que de hoy en 8 sí lo voy a hacer. No, es que no pude ir en 15. No, es que tenía unas cosas que hacer en un mes, pero yo lo hago. No, es con diligencia, es hoy, es ya, es para el Señor. Y bueno, como les dije, el que no vive con diligencia es un negligente, ¿cierto? Y ser negligente es ser flojo. La idea de que hay tiempo mañana, ¿cierto? No, mañana será otro día y veremos qué pasa. Por hoy vamos a descansar, ya hicimos suficiente. Para el Señor nunca hemos hecho suficiente y no llegaremos jamás a hacer lo suficiente, tanto que Él tiene que arrebatarnos y decirnos vengan para acá, que la obra la termino yo, Él. Pero ojalá que Dios no nos sorprenda, como lo veíamos ahí, bueno, en la canción que cantábamos, ¿cierto? Que cuando tú regreses yo esté haciendo tu voluntad. Es lo que tenemos que hacer, es lo que espera Dios de nosotros. No actuar con diligencia es andar con negligencia. Y la palabra es Rafa, una palabra, no Rafa. ¿Hay algún Rafa aquí? No es Rafa, es Rafa. Y significa retrasar, flojera, desmayar. No, es que estoy cansado. Sí, no sé por qué, pero estoy todo debilucho. Siempre con la flojera. No hacer las cosas. Retrasar el plan de Dios. Miren lo que dice Josué. Hablando de ese retrasar, perdón, me adelanto otra vez, ahí dice Josué 18:3. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Después de atravesar el Jordán y de haber repartido la tierra, todavía quedaban 7 tribus de Israel para ir a poseer la tierra. Y ellos pensaban así: no, mañana vamos, tranquilos, celebremos aquí que ya llegamos a la tierra prometida y mañana vamos a mirar cuál es el terreno que nos toca. Y Josué dice: ¿hasta cuándo van a ser negligentes? Pero no está hablando de poseer una tierra por poseerla. Una aplicación para nosotros es: ¿hasta cuándo van a ser negligentes de poseer el mundo perdido? De llevar el evangelio, de ser luz al que anda en tinieblas. Esa es la aplicación para nosotros. ¿Hasta cuándo? Vamos a ir a poseer a Casillas, Granada, San Martín, los 29 municipios del Meta. Hemos aplazado un viaje, yo lo digo con vergüenza, a San José del Guaviare, ya casi por 2 años. No porque no tengamos los recursos, Dios nos da los recursos, pero no hay obreros. Y hicimos un viajecito y estuvimos ahí como 3 días y vimos lo que hay en todas partes, la necesidad que tiene todo el mundo de Cristo. Y yo me despierto
con frecuencia, muy a la madrugada, y digo, ¿hasta cuándo seremos negligentes de ir a San José de Guaviare? Y al resto de los municipios del Meta y de toda la región del Llano. Génesis 24, para que lo busquemos, ahí está la cita en la pantalla, Génesis 24. Una historia bien linda, Génesis 24, 56. Si ustedes leen, bueno, es la historia ahí cuando Abraham envía a uno de sus siervos a buscar mujer para Isaac. Y fíjense que escoge uno de sus siervos más viejos y más sabios. Uno diría, escoge el siervo más joven. No, de pronto no es el más sabio. Escogió a uno de sus siervos más viejos y más sabios y le encargó esa tarea: vaya y busque mujer para Isaac. Una tarea impresionante, porque de ahí iba a venir toda la descendencia. No era solamente porque él pensaba que su hijo necesitaba una mujer. Pero a mí me sorprende lo que dice ese pasaje. Dice ahí en Génesis 24, 56, y él les dijo, ¿cierto? El siervo a los papás de la muchacha que finalmente encontró. Y él les dijo: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya a mi señor. Este siervo sabio entendió que la tarea que le había encomendado Abraham era grande, era importante. Y él quiso obrar con diligencia. Y dijo: no me demoren más, no, despáchenme. En otras historias de la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, hay siervos que van y hacen una tarea y la persona a la que visita le dice: no, quédese. Y entonces se queda y come, ¿cierto? Y quédese otra vez otro día. Ok, mañana me voy, come y toma y tal. Y otro día, no, dice: despáchenme rápido, que yo necesito devolverme y entregar esta tarea hecha, bien cumplida, con diligencia. Porque la tarea que tenía era importante. Si pensamos en la descendencia de Isaac, de donde venimos nosotros: no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. ¿Qué ha puesto Dios en tus manos? ¿Qué tarea te está pidiendo Dios para que hagas con diligencia? No que busques marido o mujer para tu hijo, ¿cierto? ¿Qué tarea te está pidiendo Dios? ¿A dónde te está enviando? O simplemente, considerando lo que estamos viendo en Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis. Revisa tus pasos, revisa tu andar. Él recibió una instrucción y su meta era cumplirla diligentemente. Me sorprende algo que aparentemente es tan sencillo, pero él quiere hacerlo con diligencia y dice: no me demore, necesito irme con mi tarea hecha y llegar a mi Señor y decirle: mire, lo hice en el tiempo que usted me pidió. ¿Y qué mujer la que le llevó a Isaac? Pero la enseñanza en este punto es la importancia de actuar con diligencia, demuestra entendimiento, de la importancia de lo que se nos pide que hagamos. ¿Qué es lo que Dios nos pide que hagamos a nosotros? ¿Qué es lo que nos pide? Que llevemos el Evangelio, que seamos testimonio al mundo perdido, que seamos luz en un mundo de oscuridad. Es lo que nos está pidiendo Dios. Y por eso Pablo les dice: anden con diligencia, porque lo que Dios les está pidiendo es esto: ustedes son luz de las naciones. El encargo del Evangelio es urgente, no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Y el último punto de esta mañana: al considerar la fuente de qué? Pues de la sabiduría y de la diligencia. Porque dice la palabra de Dios en la última frase: no como necios, sino como sabios. Y ahí tenemos que considerar la fuente de esa sabiduría. Y otra vez Pablo desafiando a los creyentes con esos contrastes, no seáis una cosa, sino sean otra. Dejen esto para hacer esto. Y eso me habla a mí como el ejemplo del arrepentimiento. Nosotros íbamos hacia allá, hacia el mundo perdido, hacia una condenación eterna, y nos arrepentimos por considerar la obra de Jesucristo, y ahora estamos en la dirección opuesta, hacia Él. Y Pablo estaba desafiando de la misma forma: no como necios, sino como sabios. Anden ahora de la necedad y de la ignorancia de la verdad en la Biblia, en la palabra de Dios, en la verdad, para que puedan llevar a cabo la obra que se les está encomendando.
Y necio es una palabra que viene de asofos. Y bueno, si consideramos que sofos es conocimiento, pues asofos es sin sabiduría, que vaga sin rumbo. Ese es el necio, vaga sin rumbo. Y así son los necios, ¿no? Vagan sin rumbo. No saben para dónde van, no saben a dónde llegan mañana, no saben qué les espera, no planifican nada, no entienden nada. Así es el necio, sin sabiduría, sin entendimiento, y cree que está bien, porque generalmente el necio cree que está bien y anda conforme a su propia sabiduría, que en mis términos míos es su propia necedad. Y bueno, de alguna manera es lo que dice la Biblia, ¿no? En Proverbios 17:24 dice: en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Les voy a poner la cita ahí en la pantalla, Proverbios 17:24. En el rostro del entendido aparece la sabiduría, se nota, se ve, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Y este versículo me hace pensar a mí en la imaginación de un necio. Yo antes de recibir a Cristo era necio, y aún después de recibir a Cristo me comporto como necio a veces, porque termino pensando cosas que no quiero. Y la imaginación, ¿a dónde nos puede llevar? A lo último de la tierra, como dice este pasaje, ¿cierto? Hasta el extremo de la tierra me lleva mi imaginación, imaginando cosas, deseando cosas que no convienen, maquinando cosas que no edifican, que me perjudican y que perjudican a mi familia y a la iglesia y en general a la obra de Dios. Ese es el necio. Pero el rostro del entendido, no, en él se refleja la sabiduría y es diligente. Y a mí me da miedo pensar en eso, porque la imaginación nos lleva a unos sitios impresionantes, a unos parajes impresionantes, y a imaginarse unas cosas increíblemente malas y buenas también a veces, ¿no? Pero Pablo acaba de recordarnos que podemos caer en la indiferencia a través de estas palabras que estamos viendo. Una indiferencia total hacia la palabra de Dios. Ya no quiero más la Biblia, ya no me hablen más de la Biblia, ya no voy a leer más la Biblia, porque cada vez que la leo y la abro me confronta más, y ya estoy cansado de que me confronte la Biblia, ¿cierto? Entonces mejor ya la dejo a un lado y más bien sigo viviendo conforme a mi propia sabiduría y a mis propios pensamientos. Y sabio, obviamente, pues significa lo contrario, ¿no? Sofoi, que conoce el ambiente, reconoce el peligro. Ese es el sabio. Conoce el ambiente, lo que le rodea, y reconoce el peligro. Y si algo veo yo en la palabra de Dios a través de haberla leído, todo lo que le he leído, es que cada vez adquiero más sabiduría para entender lo que viene, para comprender cuando viene el mal. Porque dice el avisado, ¿cierto? El avisado. No es como ese que está ignorante y ¡pum!, le cae la avalancha encima. La palabra de Dios nos da esa no sé cómo llamar eso, es algo especial que Dios nos da en sus palabras, ¿cierto? Esa sabiduría para poder comprender, para poder, como dice un amigo mío, leer el partido, leer el mundo, leer lo que está pasando afuera. Un entrenador de fútbol que no hace bien su tarea, lee mal el partido y toma malas decisiones y hace malos cambios, y uno a veces está viendo el partido y dice: se equivocó en ese cambio, ¿cierto? Debió haber metido fue a fulano, y pum, pierde el partido. A veces otros leen bien lo que está pasando. Ese marcador derecho está fallando, tenemos que meter uno mejor. Estamos perdiendo el partido en la mitad del campo, cambiemos a estos dos mediocampistas. Está leyendo lo que pasa, y así es el sabio dice: uy, lo que está pasando aquí es esto. Ese es el sabio, es reconocer el ambiente, reconocer el peligro antes de que nos llegue. Y si alguien considera que es muy difícil, que no puede, pues la solución está a la mano, la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:16 y 17, los de
Los de 3 elecciones creo que ya se lo saben, ¿cierto? ¿No? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Tienes dificultades para vivir la vida que Dios te está pidiendo? ¿Tienes dificultades para vivir con sabiduría? Vea la Biblia. Ella es la fuente. Y estamos hablando de considerar la fuente. Esa es la fuente de la sabiduría. La palabra de Dios nos guía, nos instruye, nos enseña, nos corrige, nos confronta y nos lleva a tomar decisiones si es que de verdad queremos andar conforme a la voluntad de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí, el Señor Jesucristo diciéndoles a sus apóstoles: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, sabios, ¿cierto? Diligentes, como serpientes y sencillos como palomas. No vayan a ojo cerrado ahí a ver a dónde llegan. Él les dice: pilas, ¿a dónde van? ¿Qué peligros les esperan? Y en ese tiempo sí que les esperaban peligros. Fieras, gente que los quería matar. Bueno, finalmente los mataron a la mayoría. Pero les dice el Señor: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Pilas, porque andar en medio de lobos es difícil. En cualquier momento les pegan el zarpazo. Ojo, y así andamos nosotros. Como en medio de lobos, y entendemos las dificultades que implica vivir como creyentes. Pero Dios ilumina a los que desean obedecerle, ¿no? Él los ilumina y les da la sabiduría y el entendimiento y la capacidad para comprender lo que está pasando a nuestro alrededor. Y es normal escuchar solo cuestionamientos, ¿cierto?, de creyentes que ya se están apartando y que están endureciendo su corazón, como les estaba pasando a los efesios. ¿Quién me garantiza que esta es la palabra de Dios? ¿Quién me garantiza que lo que acabo de leer sí fue inspirado por Dios? ¿Cierto? ¿Quién me garantiza que Cristo resucitó? Termina pensando en eso. ¿Por qué debo temer a Dios? Ya la Biblia no lo edifica, y como les mostraba en la enseñanza anterior, tal vez Dios ya no te habla. Tal vez Dios ya cerró tu entendimiento y ya no te habla más, y ya no ves más la verdad. Y la Biblia ya no es tu guía, ya no es tu dirección, tu luz. Ojo con eso, porque nuestro corazón puede estarse endureciendo. Y la única forma efectiva de comprobar nuestro propio estado en cuanto a la salvación es con nuestra propia vida haciendo inclinar al pecador hacia la verdad. De eso hablábamos hace 8 días. De que nosotros no necesariamente tenemos que hablar mucho, pero lo que sí tenemos que hacer es vivir conforme a la palabra de Dios. Y nuestra propia vida es la que confronta el pecado del otro y lo inclina hacia la verdad. Yo les puse el ejemplo de lo que dice la palabra de Dios hace 8 días, ¿cierto? Cómo Noé condenó al mundo por su vida, no que tuviera la capacidad de condenarlo. Él confrontó con su vida al mundo en ese tiempo y los condenó a todos por su santidad, por su manera de andar, por su obediencia al Señor, por su temor a Dios. Y ojalá que nuestras vidas sean así, que al vernos a nosotros la gente se sienta confrontada. Y no, es que definitivamente no es para hacer sentir mal a nadie, es para que sea confrontado su pecado finalmente por la palabra de Dios, que es una realidad. Y ese es el propósito principal. No como los que dicen: yo voy a seguir a Dios a mi manera, no, porque hay muchos. No, yo voy a seguir a Dios a mi manera, conforme a mi sabiduría. Proverbios 12:15 dice: el camino del necio es derecho en su opinión. El necio piensa que está bien, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio siempre dice: no, ahí está la cita en la pantalla. Perdón, esa no es la cita. Proverbios 12:15, esa es. O sea que se me olvidó Salmos. No. Sí. Salmos 14:1 no lo leí, ¿cierto?
que dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y Proverbios 12:15 dice que el camino del necio es derecho en su propia opinión. Y así es. El necio dice: no, los equivocados son otros, yo no, yo voy por donde debo ir, estoy bien. Y no pasa nada. Y así voy a seguir andando, porque esa es mi convicción, esa es mi sabiduría, esa es mi ley. Y en su propia opinión, los que no quieren someterse a la voluntad de Dios, los que quieren hacer las cosas a su manera, pues andan bien, en su propia opinión. Y no hay más necio que el que quiere andar conforme a su propia opinión. Proverbios 3:7-8 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. ¡Qué alivio! Andar conforme a la voluntad de Dios. Qué duro es andar conforme a mi propia opinión y conforme a mis propios principios, a mis propias convicciones. Siempre me van a producir dolor, equivocaciones, inestabilidad en todas las áreas de la vida. Eso no es solamente en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en todas partes, una inestabilidad increíble. Pero dice que los que temen a Dios y se apartan del mal recibirán esa medicina en su cuerpo y ese refrigerio para sus huesos, esa tranquilidad, esa paz, esa calma, esa seguridad. Efesios 1:17, miremoslo ahí, ya que estamos con las Biblias abiertas en Efesios, miremos Efesios 1:17. Dice la palabra de Dios: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y si ustedes miran la mayoría de las cartas de Pablo, contienen más o menos esta misma oración. Y es que, bueno, también es nuestra oración. Y es que Pablo entendía que los creyentes de todas las iglesias, no solamente de ese siglo, sino de este, necesitamos que Dios nos ilumine por su sabiduría y con su entendimiento para poder ver las cosas como debemos verlas. Y Pablo, obviamente, aquí a los efesios se los está recordando: yo he orado para que Dios les dé sabiduría, para que les dé entendimiento, para que anden como deben andar, para que sean diligentes, para que analicen sus pasos, para que sean capaces de mirarse a sí mismos, de arrepentirse de las cosas que están haciendo mal y de pedirle al Señor: perdóname, límpiame y ponme a caminar como tú quieres que camine. Y esa siempre fue una oración de Pablo, ¿no? Y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La obra del Señor es tremendamente grande. Estamos hablando de algo demasiado grande que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso no nos podemos dormir. No podemos dormir, no, dormir, no podemos dormir. Algunos se duermen. Ay, no se duerme. ¿Marco Antonio se duerme? No, para. No podemos dormir. La enseñanza en este punto y las conclusiones. La única forma de andar con sabiduría es dependiendo de la palabra de Dios. Esta es la única fuente de sabiduría, la única. No hay otra. Si tú quieres alimentar tu propia opinión, puedes leer cualquier libro y te va a alimentar mucho. Pero si quieres alimentarte de sabiduría y entender lo que Dios quiere para tu vida, la Biblia es la única fuente. Y ya para concluir, para vivir con sabiduría es necesario mostrar repudio total por el pecado, es necesario. No podemos vivir con un pie en el pecado y con otro en la santidad, es imposible. Ya lo vimos. Y abrazar la nueva naturaleza en Cristo. Tú dices que eres creyente, abraza la nueva naturaleza que tenemos, que tienes en Cristo. Andar con diligencia demuestra entendimiento de la urgencia del encargo.
que se nos ha dado el Evangelio. No ignores lo que está pasando a tu alrededor, no ignores lo que está pasando en el mundo. Eso no es independiente de la profecía, lo que está pasando en Israel. No lo ignoremos, andemos con diligencia y entendiendo la urgencia de las condiciones en las que está viviendo el mundo. Y finalmente, para andar con sabiduría es necesario depender de la palabra de Dios. Esta es la fuente de toda sabiduría. Solamente. Vamos a terminar en oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu verdad, gracias por Pablo y por la visión tan grande que le diste, Señor, para hablarnos de cosas tan pertinentes, como si tu Biblia se hubiera escrito hoy, Señor. Gracias porque todo lo que nos dices en ella nos toca y nos llega hasta lo más profundo, Señor, y redarguye nuestros pensamientos, lo más profundo de nuestras mentes, Señor, de nuestro corazón. Gracias porque de esa manera nos ayudas a mirar nuestras propias vidas, a considerarlas, y por eso te rogamos, Señor, una vez más que nos perdones, porque hemos andado con negligencia, hemos andado como necios y no como sabios, teniendo la palabra tuya como fuente de sabiduría, Dios. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, queremos que cuando tú vengas nos encuentres cumpliendo tu voluntad. Y te rogamos, Dios bueno, que seamos capaces de tomar las decisiones que hoy nos has señalado que tenemos que tomar para corregir nuestro andar. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Es la frase para nosotros hoy, Señor. Gracias una vez más por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que conforme a tu voluntad hoy, si hay alguien aquí que no te conoce de manera personal, que lo que ha escuchado de ti lo ha escuchado a través de tradiciones o de religiones que no salgan, para que tú redarguyas, Dios, su pecado y entienda la necesidad de un Salvador, porque el que no se arrepiente está condenado a una eternidad alejado de ti. El pecado nos separa de ti, Señor, y por eso te ruego que si hay alguien aquí que aún está en esa condición, se arrepienta, se acerque a ti, Señor, y por tu misericordia y tu gracia ofreces perdonar, limpiar, y ofreces enviar a tu Espíritu Santo a morar eternamente en Él para esa vida eterna, Señor, ya como lo hiciste con nosotros. Yo te pido, Señor, que si hay alguien así en este salón, ahora al final, Dios, tome la decisión de recibirte y empiece esa nueva vida en ti, Señor, para que pueda abrazar esa nueva naturaleza tuya y pueda entender cómo rechazar el pecado, Señor, cómo alejarlo de su vida. Yo te doy gracias, Señor, y te pido que a nosotros los creyentes nos ayudes a tomar esas decisiones que tenemos que tomar, Señor. ¿Estamos en el mundo o estamos en ti? Y que no sigamos jugando, Señor, entendiendo que lo que pasa a nuestro alrededor anuncia tu venida muy cercana. Yo te oro, Señor, y te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Si hay alguien aquí que no ha recibido a Cristo, está Rubén. ¿Cómo te llamas?